Bien, seguimos viendo la salvación desde el libro de Romanos, el libro que por excelencia habla o trata de la salvación. Si tuviésemos que hacer un resumen de lo que hemos visto en las semanas anteriores, diríamos que la primera, vimos esa introducción donde Pablo describe qué es el Evangelio y dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es ese poder, es ese mensaje capaz de generar en sí mismo. Es interesante que Pablo, y esto vimos también la primera semana, que le escribe a una iglesia que él no conocía, que él no había fundado, pero que tenía el anhelo de visitar. Por cierto, tanto la iglesia en Roma, o las iglesias en Roma, como las iglesias del primer siglo, eran mixtas. ¿Qué es esto? Estaban compuestas tanto de judíos como de gentiles. Mayormente, en la mayoría de los casos, estaban compuestas o por muchos gentiles y pocos judíos, o por muchos judíos y pocos gentiles. No era muy común en ese tiempo que esto sea equilibrado. Ahora, Pablo describe en la carta a los romanos cómo el Evangelio debe ser concebido, cómo debe ser entendido, cómo debe ser visto, cómo debe ser predicado. Díganme si no, cuando leemos la carta a los romanos, la vemos como compleja, de arranque compleja, como que hay ciertas expresiones que no necesariamente le podemos encontrar una aplicación práctica, sino que está describiendo algunas cuestiones interesantes, útiles, pero no para salir a ponerla en práctica ya mismo, en general. ¿Les ha pasado esto con Romanos o no? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Y por cierto, lo que Pablo escribe no es que nos parece complejo solamente a nosotros. Aún a sus contemporáneos le parecía complejo. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta en el 2:16, habla de las difíciles palabras de Pablo. Ya en aquel tiempo, el apóstol Pedro, que había sido instruido por el Señor, habla de Pablo como las palabras difíciles de Pablo. Algunas que algunos tuercen, dice, algunos inconstantes tuercen. Pablo, en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, hace una descripción técnica, pura y exclusivamente técnica, de lo que es la salvación. Es como que él se pone a describir como si fuese un perito, pormenorizadamente, qué es la salvación, cómo es la salvación, por qué necesitamos la salvación, cómo se efectiviza la salvación y qué comporta una vez que tenemos o que somos salvos. Para desde el capítulo 12 hasta el 15 dar, si puedo, la apreciación o la bajada práctica a los romanos. Durante 11 capítulos es prácticamente todo técnico, mostrando cuestiones sistémicas, si puedo, de lo que es la salvación. Ahora, si esta parte de la carta, esta aplicación o mostrar estas cuestiones sistémicas, si puedo, del Evangelio, están aquí, está para que sea útil para nuestra formación como hijos de Dios. Y es interesante que lo veamos y que siempre lo estudiemos. Y por cierto, siempre que vayamos a un libro, y al libro de Romanos también, no es la excepción, es interesante ver lo que la Escritura dice, primeramente, cómo la Escritura lo dice.
Y cuando digo esto no estoy hablando de desechar los libros ni mucho menos, no estoy hablando de quemar los libros y leer solamente la Escritura, no. Pero cuando concibamos doctrina o enseñanza, que algunos libros o los libros dicen, lo debemos probar a la luz de la Escritura. Siempre. Grandes errores doctrinales se arrastraron por mucho tiempo porque alguien dijo una cosa, otro le dio me gusta y entonces se concibió como doctrina. Y cuando digo esto pienso que muchas veces el cristianismo no es diferente a lo que criticamos o a lo que la misma Biblia acusa y señala en el primer siglo que hacían los judíos. Aquellos que tomaban como doctrina las enseñanzas de los hombres, poniéndola a la misma altura de lo que Dios dice. Y está bien cuando es mostrar la verdad, pero está mal cuando se quiere más tener razón que exponer o ver la verdad. Por ejemplo, ¿cómo se llegó a que en el cristianismo, o una parte del cristianismo, cuando escucha la palabra ley, diga simplemente eso es pecado, eso es el Antiguo Testamento, eso está mal, eso simplemente no tenemos que ni siquiera mencionarlo? ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, porque alguien en algún momento dijo que la ley era mala y entonces no debemos seguir eso. Eso no dice la Escritura. De hecho, el apóstol Pablo, la última vez que revisé el versículo que dice que la ley es santa, el mandamiento es puro y bueno, todavía sigue estando ahí. Está el hecho de entender por qué fue dada la ley y para qué fue dada la ley. Los versículos que ponderan la ley de Dios como la instrucción de Dios y que manifiestan el carácter puro, santo y perfecto de Dios, todavía siguen estando ahí. Lo que pasa que a veces, cuando se da un argumento lógico, y bien argumentado, parecería ser verdad. Cuando se da no importa si es verdad, cuando se da un argumento o un concepto lógico, que parece lógico y bien argumentado, parece ser verdad. Pero la última vez que vimos eso que pasó, llevó a la catástrofe más grande que el hombre podría haber, de la que el hombre podría haber sido parte. Porque Adán y Eva no fueron a una mentira, fueron a lo que ellos creyeron que era verdad porque era lógico y estaba bien argumentado. Por eso digo que siempre debemos volver a la palabra de Dios para entonces tener la verdad más pura como el Señor quiere que lo tengamos. Es interesante una de las cosas que dice el apóstol Pablo respecto de cómo es que llegamos a la salvación, y habla de que llegamos a la salvación no porque nosotros hayamos hecho algo como obras, sino por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, mediante el depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Ahora, hay una expresión que dice, y es testificado por la ley y por los profetas. ¿Qué está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo, el hecho de que Dios declara justo al hombre, el hecho de que Dios justifica al hombre mediante la fe, es algo testificado por la ley y por los profetas. De manera que no es una cuestión foránea o no es una doctrina foránea del Nuevo Testamento, sino que es algo que Dios siempre obró de esa forma. Nunca, 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 desde Adán hasta el último que se muera, va a alcanzar o va a dar en la talla para ser declarado justo por Dios por medio de sus fuerzas, por medio de su habilidad, por medio de su capacidad para agradar a Dios. El Salmo 72.3, el salmista expresa que tanto la paz y la justicia es algo externo y no es algo que pueda ser alcanzado
o que sea inherente en el hombre, es algo providencial de parte de Dios. Cuando Moisés habla de Abraham, dice que creyó, y hablando de esa justicia alcanzada por medio de la obediencia, lo que se define como creer. Ahora, el apóstol Pablo empieza en el capítulo 5, después de mostrar y de argumentar la verdad de decir, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, va a titular esto como diciendo, a ver, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, esta paz que tenemos es solamente experimentado por la única y sola razón y por el hecho de que Él nos ha declarado justos. Pero a veces, con el afán de vender el Evangelio, se le hace firmar a Dios cheques que Dios no ha emitido. Por ejemplo, vení a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Vení a Cristo y tu situación económica va a mejorar. Vení a Cristo y esa enfermedad va a desaparecer. Eso es hacerle firmar un cheque a Dios o hacer un cheque en nombre de Dios que Dios nunca emitió. Y el punto es que alguien después se siente defraudado porque Dios no cubrió eso que se le dijo en nombre de Dios. Como que, ¿qué pasó? ¿Será que Dios ya no tiene tanto poder o no es tan efectivo o a Él no le agradan tanto sus hijos? No, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Él tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiera y que esté dentro de su voluntad y que sea para su gloria. Y si ese hombre tuviese la posibilidad de hablar con Dios y de decirle, discúlpeme, yo creo en usted, pero ¿por qué me está pasando esto? Él diría lo mismo que el apóstol Pablo diría. Lee el texto de nuevo. Porque no dice paz en todo ámbito. No dice paz en toda materia. Dice paz para con Dios. Y ese es un principio básico en la salvación. Él ha rescatado nuestra vida y ha saldado la deuda que teníamos con Dios. Todavía estamos en esta tierra que está sumergida en el pecado, en la debilidad y en la corrupción. Y estamos expuestos a todas las vicisitudes que esta tierra tiene. Donde no habrá lloro, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor y enfermedades en el cielo. Esto es todavía la tierra. Y nosotros estamos aquí. Y la paz que tenemos es para con Dios. El apóstol viene hablando, versículos antes, diciendo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque Él tiene en mente eso. Él no tiene en mente los problemas que de seguro vamos a tener, de que las aflicciones van a estar y que los problemas a diario van a aparecer. Él no tiene en mente eso. Él tiene en mente el decir, la paz, aquello sustancial, el problema existencial del hombre, es lo que el Señor ha venido a tratar. Es lo que el hombre puede solucionar, si puedo, o Dios puede ayudarlo a solucionar, si puedo. Lo que hace el apóstol Pablo después es utilizar el ejemplo de Adán. Dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Constituidos justos. Justificados. Ahora entiendan
y entendamos juntos el tiempo en el que el apóstol utiliza. Dice que somos justificados, no dice que somos justos. Justificados es ser declarados justos. El apóstol no dice, bueno, ya listo, somos justos. No. Él declaró que somos justos. Dios llama a las cosas que no son como si fuera, y Él nos está viendo a nosotros por y a través del Señor Jesucristo. Y es en esa visión que Él tiene, o cosmovisión si puedo, que dice, ellos son justos. No es que en la actualidad seamos o parezcamos o nos vistamos o aparentemos o nos comportemos como seres justos. Somos declarados justos por Dios. Ahora, lo que hace Pablo y tomar la figura esta es que todos los que nacieron, dice, y nacen desde Adán, nacen en pecado, nacen en debilidad, nacen en corrupción, nacen en transgresión, todos nacen así. Una reproducción de toda una generación naciendo en ese estado. Ahora, todos los que nacen por la fe en Jesucristo, que no vienen de la voluntad de la carne ni de la voluntad de varón, sino de Dios, son hechos hijos de Dios. Y todos los que nacen según esa fe son hijos de Dios. Es como una reproducción espiritual, si puedo. Hechos hijos de Dios. Ahora, el apóstol empieza a hablar, es decir, entendemos esto. Entendemos de que éramos incapaces de lograr el favor de Dios por nosotros mismos, no teníamos ni voz ni voto en esa discusión. Él por su gracia nos llamó a vida. Hemos salido a vida mediante la obediencia a esa voz del que llamó, pero aún en la actualidad, a pesar de que tenemos vida a un nivel espiritual, estamos en un cuerpo inclinado al mal. Un cuerpo que tiene los argumentos para hacer lo malo, un cuerpo que no le quiere creer a Dios y no le cree a Dios, y un cuerpo que tiene razones y se justifica a sí mismo con razones para estar separado de Dios. Ahora, ese cuerpo, dice el apóstol Pablo, aún respira, tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene pies y tiene manos. Está separado de Dios, absolutamente separado de Dios, pero está ahí. Y lo que el apóstol Pablo está empezando a decir es como que somos seres híbridos, si puedo. Teniendo un espíritu que sí le cree a Dios, un espíritu vivificado por Dios y por su poder, pero en un cuerpo separado de Dios y en un cuerpo que no le cree a Dios en absoluto, en un cuerpo todavía corrupto. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo es, viendo esa realidad, en el 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, el apóstol Pablo da una indicación que tiene y puede tener una aplicación inmediata, como que es practicable en el ya, en lo urgente. Él no habla de, bueno, fíjense, vayan tratando, dice, no reine, como que nosotros ahora tenemos la capacidad de hacer eso que el apóstol Pablo está diciendo. Él no dice, bueno, mientras vayan pudiendo, mientras les sea posible, él dice, no dejen que su cuerpo caído, o el cuerpo caído en el que están, su cuerpo incrédulo para con Dios, sea quien al final del día tome las decisiones.
sea quien al final del día presida su vida, sea quien al final del día esté haciendo en ustedes. Y va a tomar una figura que habla de cómo el hombre actúa y cómo el hombre natural actúa basado en sus inclinaciones pecaminosas y egoístas. Y él empieza a decir que ese hombre es esclavo del pecado, dice. O sea que está 24/7 todo el tiempo haciendo lo que está mal. Todo el tiempo está haciendo lo que su inclinación física, si puedo, le indica que haga. Lo que sus sentidos, lo que sus emociones, todo lo que su cuerpo, que está totalmente inclinado a desobedecer a Dios, le dice. El cuerpo le manda un estímulo y él simplemente hace. Dice, el hombre natural está haciendo eso todo el tiempo. Es esclavo del pecado. Pecan y no dejan de hacerlo. Es ese círculo vicioso donde el apóstol Pablo también les dice, donde estuvimos en otro tiempo. Ahora, ustedes no son eso. Esa no es la realidad del Hijo de Dios. Esa no es la realidad del creyente. Esa no es la realidad de aquel que fue regenerado. La realidad de aquel que fue regenerado es que tenemos ahora la capacidad para gobernar nuestro cuerpo. Tenemos la capacidad espiritual para gobernar y decirle a nuestro cuerpo qué hacer. Por eso el apóstol dice, no reine. No se lo dice a alguien que no puede hacerlo, se lo dice a alguien que sí puede hacerlo. De manera que es que es más fuerte que yo. El apóstol Pablo está diciendo, eso no existe. Eso puede existir en alguien que no tiene el Espíritu Santo. Eso puede existir en alguien que no ha sido regenerado. Pero en los que hemos sido regenerados, no podés decir es más fuerte que yo, porque el pecado no está por encima. Un cuerpo caído no está por encima de un espíritu vivo. Eso es lo que el apóstol está enseñando. Aquí ahora, uno diría, si lo pudiera interrumpir al apóstol Pablo mientras está dictando esta carta, entiendo, Pablo, muy linda la teoría. Muy buena exposición. Contame, ¿cómo te va en la práctica? Porque entiendo lo de el ser espiritual creado según Dios para buenas obras y el hecho de que estamos en un cuerpo caído que no le cree a Dios. Contame, ¿cómo te va en la práctica? Bueno, creo que él diría algo más o menos así. A veces lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. Y al hacer lo que no quiero me doy cuenta de que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como el apóstol Pablo haciendo un monólogo interno de la realidad que existe en todo hijo de Dios. Por cierto, una de las cosas a marcar y que es un tip para entender Romanos, no siempre, esto entre paréntesis, no siempre que la palabra ley aparece en Romanos se está refiriendo a la Torá o al conjunto de los 5 libros que se consideran como ley en el judaísmo.
No se está refiriendo al Pentateuco. Ley muchas veces se refiere a una ley en específico. Por ejemplo, cuando en el capítulo 7 empieza a hablar de ley, habla de la ley matrimonial. No está hablando de toda la ley. Habla de la ley matrimonial. Y acá, cuando habla de ley o cuando menciona ley, no está hablando tampoco de la instrucción que Dios le dio a Moisés. Sería más como una verdad axiomática, si puedo, como una realidad de la cual el hombre no puede escapar, no puede dejar de concebirse de esa forma, pero no necesariamente tiene que ver con la ley. Bien, cerramos el paréntesis. Ahora, Pablo, ¿cómo haces para enfrentar ese día a día con esta realidad que vos mencionás? Bueno, el consejo de cómo hace Pablo para él tratar esto, porque él no simplemente va a decir, esta es la realidad, sino que dice, esta es la realidad, pero teniendo en cuenta esta realidad, cuando le escribe a los Corintios en la primera carta, en el 9:26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. La palabra golpeo allí en el original arma todo un ambiente deportivo. Era el acto de cuando había dos luchadores en el ring y estaban boxeando, y uno de ellos le golpeaba debajo del ojo y lo noqueaba. Lo que Pablo dice, eso mismo es lo que yo hago todos los días. ¿Qué hago? Descalifico mi cuerpo, lo saco de combate, le quito razones y argumentos y lo dejo solamente para que me sirva. Para que ahora, sin argumentos de hombre, sin razones de hombre, pueda simplemente servir a los estímulos que el hombre nuevo, creado según Dios, le indica que haga. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y por cierto, el apóstol Pablo no está obviando el hecho, ni mucho menos, no está obviando el hecho del proceso de amalgamiento ni de educación que el hombre viejo tiene que tener por el hombre nuevo. En ese proceso de educación donde le va diciendo todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer a un cuerpo rebelde, él no está obviando eso. Ninguno de los apóstoles lo hacía. Por eso el apóstol Juan, cuando dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno ha pecado. Es el mismo apóstol el que dice, pero no, el que practica el pecado, no, ese no es de Dios. Porque el Hijo de Dios no puede pecar, no haciendo eso de practicar el pecado. Ahora, lo que va a exponer en el párrafo siguiente es esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y ahí lo primero que surge como pregunta natural es, Pablo, estás hablando de salvación, estás hablando de la realidad que hoy todo hijo de Dios tiene, y decís, porque lo que era imposible para la ley. Nosotros ya vimos eso hace 2 semanas. ¿Qué era imposible para la ley? La ley fue dada por Dios para que el hombre conociera cuán pecador, cuán sucio, cuán inmundo estaba frente a él. Pero la ley no podía perfeccionar al hombre ante Dios. La ley no podía hacer que el hombre vaya cumpliendo eso, queriendo obedecerla. La ley en sí misma no podía acercar al hombre a Dios para que éste cumpla y haga su voluntad. Lo que era imposible para la ley, dice, ahora sí,
El hombre era totalmente incapaz, era inhábil. No tenía la destreza, y lo que Pablo va a empezar a decir y a enseñar es decir, ahora los que hemos sido regenerados, los que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, sí tenemos la habilidad, la capacidad y la destreza a un nivel espiritual para no solamente escuchar la voz de Dios, para no solamente entender la voz de Dios, sino para obedecer la voz de Dios. Empezando por gobernar nuestro cuerpo, para empezar. Y no, en esto de obedecer, como lo hicieron los antiguos, en el 9:32 dice, ellos guardaban la ley por las obras de la ley, porque buscaban allí el favor de Dios. Nosotros no, nosotros lo hacemos porque entendemos, porque vamos allá por fe, porque no creemos en nosotros mismos, sino que creemos en Él, porque depositamos nuestra esperanza en Él. Y sabemos que lo que Él nos instruye es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No es que lo hacemos por las obras de la ley. Lo hacemos porque no confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en un Dios de gracia y de misericordia, que sabe y que se acuerda que somos polvo. Es que lo que el apóstol va a decir es que ahora sí tenemos un espíritu que le cree a Dios. Un espíritu que llama a Dios Padre. Ahora sí. Uno de los propósitos y de los motivos de la regeneración espiritual del hombre es constituir un hombre que le cree a Dios. Que le cree a Dios, no simplemente que crea en Dios, sino que le cree a Dios. Es que el mal primario del hombre es su incredulidad. Ese es el pecado originante de pecados en el hombre. Es la incredulidad. El apóstol Pablo, cuando habla de los judíos, de sus hermanos, dice esto: ellos hacen mucho en ritos y en liturgias, pero no le creen a Dios. Y por más que vayan detrás de él, haciendo todo lo que instructivamente la Escritura dice en cuanto a lo religioso y lo cultico, no le creen a Dios. El Señor mismo le dice esto a los judíos. Y el Señor tiene tan en mente que es la incredulidad, el pecado originante o lo que separó al hombre de Dios para empezar, que en su predicación para con Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3, desde el 14 empieza a decirle: porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me pregunto, ¿el Señor no tenía otro sinónimo para poner ahí? ¿O será que Él sabe que es la incredulidad lo que lo separó de Dios para empezar? El espíritu renacido según Dios, el espíritu que Él ha traído a vida, que Él ha resucitado, si puedo, de entre los muertos. Ese nuevo hombre creado en nosotros, según Dios, para buenas obras, es aquel que no solamente le cree a Dios, no solamente escucha a Dios, no solamente entiende a Dios, sino que sabe que y tiene la certeza de que es digno de ser obedecido. Nosotros, si tuviésemos que hacer un raconto de qué es lo que el apóstol Pablo piensa
de lo que la salvación es. Diría, nosotros estábamos totalmente perdidos, muertos todos en delitos y pecados. No solamente estábamos muertos, sino que no teníamos ni la más remota idea de cómo salir de ahí. Ni se nos cruzaba por la mente la posibilidad. Queríamos estar ahí, porque no sabíamos otra cosa. Pero hasta que fue por su gracia y su poderosa voz que llegó hasta ese lugar de muerte y nos llamó a vida. Para que pudiésemos salir, para que pudiésemos ser recreados según Dios, para que entonces podamos vivir para la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, teniendo ahora sí, la capacidad, la habilidad y la destreza espiritual para poder obedecerlo, para hacer su voluntad viviendo por fe, para hacer su voluntad viviendo por fe, dándole la gloria a Él en todo y atribuyendo toda dádiva y toda bendición a Él. Ahora, es interesante que el apóstol tenía el tema de la salvación como su principal mensaje. Siempre era esto. Después empezaba él a dar instrucciones, pero en todas las cartas siempre habla de la salvación. Y es interesante que cuando le escribe a los filipenses, allá en el capítulo 2, le dice, ocupaos en vuestra salvación. Yo me pregunto y digo, ¿cómo? Pero no es que ya tenemos la salvación, no es que ya está y listo, ya creí que había sido salvo y... No, dice Pablo. Fuiste salvo para. Fuiste salvo para. Es por eso que el escritor de los Hebreos, en Hebreos 2:3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Empieza a hacer la comparación del pueblo de Israel, que habían escuchado por medio de los ángeles que le habían dado la instrucción a Moisés y que Moisés se la había dado a ellos, y ellos no fueron detrás de esa instrucción y no escaparon de la mano dura de Dios, si puedo. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el principio de la salvación. Es entender que Él nos ha rescatado, que Él nos ha redimido. Por cierto, la palabra redención tiene que ver con aquello que fue pagado y comprado con un propósito. Él nos ha redimido. ¿Para qué? Para que le seamos útiles y para la gloria y alabanza de su gracia. Es interesante notar que al final de los tiempos, porque en la iglesia está llena de todo, de quienes creen y de quienes no creen, pero al final de los tiempos, los salvos y los no salvos van a ser medidos por lo mismo. ¿Qué es lo que va a medir a uno y a otro? Las obras. Uno diría, bueno, pero fui salvo por fe y soy medido por las obras. Y los que no creen serán juzgados por sus obras. Es que las obras, al final del día, son las que evidencian y las que muestran y las que ratifican o no lo que uno verbalmente
dice. A veces el hombre se ve tan y se esmera tanto en probarle a otros hombres que es salvo por lo que dicen. Pero créeme, fíjate que el tema es que no es al hombre que se lo tenés que hacer creer. El hombre no se lo tiene que hacer creer al hombre. Anda y hacéselo creer al dueño del cielo en todo caso. Porque al final del tiempo va a ser él quien estará en la puerta. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Por cierto, el miércoles próximo es la última semana ya que veremos Romanos y vamos a ver qué hace el apóstol Pablo diciendo, bueno, teniendo esto, teniendo el hecho de que somos salvos teniendo el hecho de que hemos sido rescatados por gracia, empieza con un así que. Como teniendo en cuenta todo esto, empieza el 12 diciendo, así que, hermanos. Como diciendo, no simplemente fue la parte técnica y teórica de la salvación, sino que teniendo en consideración todo esto que vimos, así que, hermanos. Y empieza a dar toda una serie de instrucciones y esa bajada práctica que veíamos al principio.